Una mano cercenada fue encontrada en una lechera de plástico. Pero, ¿a quién pertenecía? ¿Y quién la había colocado ahí? Una fría mañana de enero de 1954, la policía entró al número 72 de la calle Princesa, en Madrid. Lo que parecía una lujosa casa llena de animales disecados escondía un secreto macabro. En una vieja lechera, los agentes encontraron una mano humana. La dueña de la vivienda, Margarita Ruiz de Liori, marquesa y figura enigmática de la época, había sido denunciada por su propio hijo. Este hallazgo marcó solo el principio de lo que esta extraña dama escondería detrás de su desordenada vida privada. Bienvenido a Los Archivos. Hoy vamos a hablar del misterio de la mano cortada. Pero antes déjame que te recuerde que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte y dejarnos tu like, pues eso nos ayuda a seguir trayendo contenido de la mejor calidad. Ahora sí, comencemos con el expediente. Corría el año 1954, la rotativa de El Caso no paraba. Escupía ejemplares como una bestia desbocada, cuando de repente se escuchó el freno de emergencia de la maquinaria. El ruido metálico se cortó en seco y enseguida el silencio. Pero no duró mucho. Una voz con tono firme, casi temblando de enojo, rompió el aire. Era un supervisor. Estaba rojo de rabia, señalando la portada del semanario como si hubiera visto una blasfemia, y gritó algo que quedó resonando entre los presentes. Esta imagen atenta contra la moral pública, seguida de un insulto. ¿Y qué tenía de tan escandalosa esa portada?, se preguntarán ustedes. Pues una lechera de plástico blanca, de esas que había en muchas casas por aquel entonces, pero con algo inusual, una mano humana adentro. Una mano cercenada. Los dedos estaban ahí, como saludando desde dentro del recipiente. Las uñas pintadas de rojo, prolijas, recién arregladas. Parecía la mano de alguien que minutos antes había salido del salón de belleza. Grotesco, impactante, pero a la vez imposible de ignorar. Eugenio Suárez, el director de El Caso, se mantuvo en silencio unos segundos. Miró al funcionario con cara de otra vez lo mismo. Respiró hondo, como quien sabe que no tiene margen para discutir, porque discutir con la censura era perder el tiempo. Aún así, lo intentó. Le explicó que no había tiempo para rehacer toda la página, que la edición tenía que estar en la calle al amanecer, que cambiar esa foto significaba retrasarlo todo. Pero el supervisor fue tajante. Esa foto no iba a salir. Punto. Acompañó su decisión con un golpe seco sobre la mesa, como si hiciera falta aún más énfasis. No quedaba otra, había que cambiar la portada, y había que hacerlo ya. Entonces Suárez agarró una hoja holandesa, más o menos del tamaño de un A4 de hoy. Se inclinó sobre la platina del taller y escribió, a mano, con letra grande y decidida, el misterio de la mano cortada, sin tipografías, sin diseño, sin nada, solo su caligrafía. Un acto de improvisación total, casi artesanal, pero efectivo. Debajo de ese título enigmático agregaron una promesa, apasionante y verídico reportaje de este suceso, en páginas interiores, copiosa información fotográfica, y al costado un gancho que no dejaba indiferente a nadie, Doña Margarita, la madre que profanó el cadáver. Cuando todo estuvo listo, la rotativa volvió a rugir. El sonido del metal imprimiendo no era solo el inicio de una edición más, era el nacimiento de un fenómeno, y vaya que sí lo fue. Apenas salió a la calle, el semanario voló. Los ejemplares se agotaron en cuestión de horas, en los kioscos había colas, la gente se empujaba. Querían saber qué pasaba con esa mano, querían entender por qué alguien habría metido una mano humana en una lechera. La demanda fue tan descomunal que se ordenó una segunda tirada, 300.000 copias más. Una locura absoluta para la época, pero claro, había un problema, el papel. Era un recurso controlado por el régimen y simplemente ya no quedaba más. Pero la gente no se resignó. Empezaron a ir directamente a la imprenta, pedían lo que fuera.
copias con errores, páginas sueltas, incluso pruebas descartadas. Todo servía. Todo se pasaba de mano en mano como si fuera un objeto prohibido. Y como suele pasar, donde hay escasez, aparece el negocio. Un kiosquero del barrio de Tetuán vio la oportunidad, cargó su furgoneta, fue hasta Fuencarral, compró todos los ejemplares que pudo y los revendió al doble. 5 pesetas de la época cada uno. ¿Y saben qué? Nadie se quejó, porque la historia lo valía. Era lo más parecido a un vídeo viral en la época en la que lo impreso en papel era prácticamente lo único que existía. Todos querían un número, pues detrás de esa portada había algo que helaba la sangre, una mano cortada dentro de una lechera blanca, hallada en una vivienda noble. Y esa imagen junto con su relato, lo cambió todo. Esa noche, en toda España, miles de lecheras plásticas terminaron en la basura. Las familias volvieron al latón de toda la vida. Nadie quería tener en casa algo que les recordara a esa portada. Y entonces surgió la pregunta que empezó a circular en voz baja, la que se hacían todos. ¿Cómo puede una madre hacerle algo así a su hija? Sí, escuchaste bien, una madre. ¿Te perdiste esa parte? Tranquilo, enseguida llegamos a eso. Solo quería jugar un poquito con el suspenso. Los rumores no tardaron en correr. La historia, lejos de apagarse, se volvió una leyenda. En los bares, en las peluquerías, en las plazas, todos tenían una teoría. Algunos decían que era brujería, otros que era una venganza, algunos que había algo más oscuro detrás. Y ahí apareció ella, la protagonista de todo este escándalo, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, baronesa de Alcaalí. Su nombre ya era conocido en ciertos círculos, pero con esto se volvió parte del folclore nacional. Una figura sacada de una novela, culta, excéntrica, con un pasado lleno de sombras y secretos. Había sido una espía durante la Guerra Civil, se codeaba con los altos mandos del régimen. Algunos hasta decían que había estado enamorada de Franco. La prensa extranjera, fascinada, no tardó en ponerle un apodo, la Mata-Hari española. Mientras el caso seguía sacando nuevas entregas con fotos, testimonios y reconstrucciones, los grandes diarios hacían silencio. ¿Por qué? Muy simple. La cercanía de la marquesa con el entorno del dictador convertía el tema en un campo minado. Mejor no tocarlo, al menos no demasiado. Pero la gente ya había tomado partido y pocas cosas frenan al imaginario colectivo. La historia de Margarita, la madre que profanó el cadáver de su hija, quedó grabada para siempre, porque no era solo un crimen, no era solo un caso policial. Era el símbolo de una época donde lo macabro, lo prohibido y lo silenciado se mezclaban y terminaban sirviéndose juntos en la sobremesa. Ahora que sabemos el contexto de la época y en qué estaba puesto el foco, déjame que te cuente quién era esta mujer que tanto dio que hablar y qué fue lo que ocurrió con ella. Margarita nació en Valencia a finales del siglo XIX, en una familia que, digamos que no pasaba desapercibida. Su apellido abría puertas en los salones de la aristocracia y sus padres, con títulos rimbombantes, fortuna y una vida de privilegios, ya tenían más o menos escrito el destino que querían para ella desde el día que nació. El padre era un político con peso en el poder de la época, la madre una mujer culta, refinada, con dinero propio, y juntos criaron a Margarita como si fuera una joya, para ser admirada, para lucirse en sociedad. Pero claro, Margarita no era una joya fácil de pulir. Desde muy chica demostró que no estaba hecha para encajar en moldes. Recibió la mejor educación disponible, idiomas, música, arte, medicina, leyes, todo. Pero mientras otras chicas lo hacían para ser damas perfectas, ella lo absorbía con otra idea en la cabeza. Tenía un carácter fuerte, desafiante, y una forma de ver el mundo que no encajaba con lo que se esperaba de una joven de su clase. Le gustaba llevar la contraria y lo hacía con una gran sonrisa, casi con devoción. En una época en la que las mujeres apenas empezaban a hacerse oír, Margarita conducía coches, fumaba en público, practicaba tiro, hablaba varios idiomas y ganaba premios de arte. Era imposible no fijarse en ella, no solo por su belleza, sino por esa mezcla de seguridad, ingenio y audacia que desconcertaba a unos
y fascinaba a otros. Se casó joven, a los 17, con un hombre bien posicionado, Ricardo Shelley, de familia irlandesa. Tuvieron 4 hijos, pero el matrimonio no duró. Él era infiel, ella demasiado independiente para aguantarlo. Cuando todo se vino abajo, mucho más rápido de lo que la alta sociedad considera decente, Margarita no se quedó lamentándose. Tomó decisiones frías, estratégicas. Mandó a sus hijos a colegios religiosos y retomó su vida. Viajes, arte, conexiones. Y así empezó otra etapa, una que la alejó por completo del típico rol de esposa y de madre. Una etapa que la llevó al mundo. Nueva York, París, México, La Habana, ciudades donde no solo vivió, sino donde dejó huella. Exhibía sus cuadros, escribía crónicas, daba conferencias, se rodeaba de presidentes, artistas e intelectuales, siempre moviéndose, siempre reinventándose y siempre un paso adelante, con su característica fuerza y carácter personal. Tenía una habilidad única para leer las dinámicas de poder. Sabía hablar el lenguaje de los diplomáticos y también el de la seducción, pero no la seducción vulgar, no, la suya era otra, esa que es tan sutil que uno se da cuenta cuando ya está totalmente atrapado. Margarita sabía cómo entrar en cualquier ambiente y salir con ventaja. Era como un halcón entre pajaritos. Pintó retratos de figuras como Calvin Coolidge o Gerardo Machado. Fue musa de fotógrafos, portada del New York Times con un collar de perlas que le había regalado Henry Ford. Sí, Henry Ford. Nada era casual en sus movimientos. Cada paso, cada aparición era parte de una partida de ajedrez, y ella casi siempre jugaba con blancas. Pero entonces todo cambió. La guerra de Marruecos interrumpió ese ritmo de exposiciones y columnas sociales. El país necesitaba otra clase de mujeres. Y fue entonces cuando apareció Miguel Primo de Rivera con una propuesta, bastante fuera de lo común. Él la conocía bien, de antes, de otras épocas, y confiaba en algo que pocos tenían, su capacidad para moverse en cualquier círculo sin levantar sospechas. La propuesta, que trabajara como espía para el gobierno español. Sí, como espía. Y ella, como siempre, no dudó demasiado. Ya conocía a Abd el-Krim, el líder de la resistencia rifeña. Años atrás, en Granada, se habían cruzado en una fiesta en el Palacio de la Alhambra. Fue un encuentro breve pero intenso. Él le regaló un anillo con la palabra Mispa, una especie de promesa entre quienes deben separarse. Y ahora, años después, ella le devolvía el anillo, con una sonrisa enigmática. Sabré acercarme a él sin levantar sospechas. Y así lo hizo. Vestida con túnicas tradicionales, cruzó líneas enemigas y se metió en pleno territorio rifeño. Oficialmente era corresponsal de guerra. En la práctica, era parte del Círculo 30, una red de espías encubiertos. Escribía crónicas potentes sobre el conflicto. Algunas incluso se publicaron sin censura previa. Pero también hacía algo más. Observaba, memorizaba rutas de contrabando, mandaba mensajes cifrados. Todo mientras aparentaba ser una periodista extranjera más. Pero había más, mucho más. Volvió a encontrarse con Abd el-Krim, esta vez en un contexto muy diferente. Volvieron a hablar, largas conversaciones. Algunos dicen que hubo algo más, pero para Margarita cada gesto, cada frase, era información. Todo eran gestos calculados. Sabía cómo traducir una anécdota en un dato útil, y eso es algo que no enseñan en ninguna academia. También entrevistó al sultán Muley Hafid y al famoso Raisuni, y con cada uno fue construyendo una red de relaciones que después convertía en inteligencia militar para el alto mando español. En una de esas misiones le salvó la vida a un joven comandante llamado Francisco Franco. Gracias a una advertencia suya evitó una emboscada, y cuando más adelante lo hirieron, fue la propia Margarita quien, con sus conocimientos médicos, le salvó la vida. Una mujer todoterreno. Franco, futuro caudillo de España, nunca lo olvidó. Por todo eso le dieron el grado honorífico de capitán y una condecoración firmada por Alfonso XIII. Pero no se quedó ahí. Fue enviada a París para vigilar de cerca a intelectuales incómodos como Blasco Ibáñez o Unamuno. Después a América, para seguir de cerca el movimiento feminista que empezaba a tomar fuerza. En cada destino, Margarita no solo hacía lo que le pedían, iba más allá, mucho más allá. Siempre con ese estilo tan suyo, esa intuición afilada y esa capacidad de adaptarse a cualquier entorno como si hubiese nacido allí.
Y lo más increíble es que esto que les acabo de contar no es el final. Esto apenas es el comienzo. Cuando hablamos de periodismo en España, hay figuras que dejaron huella profunda. Una de ellas fue Indalecio Prieto, un periodista de raza y clave en el socialismo español, que vivió la guerra civil muy cerca del poder. Desde su exilio en México, escribió unas memorias donde cuenta una anécdota tan curiosa como reveladora. Y lo más llamativo, el protagonista no es otro que Manuel Aznar, el abuelo del que luego sería presidente José María Aznar. Después de la guerra civil, Aznar decidió buscar suerte en América. Había dejado atrás su papel como director del diario El Sol y, sin ningún cargo oficial, cruzó el Atlántico con una idea bastante peculiar: fabricar cajas de cerillas con la imagen del presidente mexicano Álvaro Obregón. Sí, puede sonar raro, pero en un país donde la política y el culto a la personalidad se mezclaban con el comercio, no eran tan descabellado. Durante el viaje conoció a alguien que había sido parte de su pasado en el RIF, la marquesa Margarita. Ella era encantadora, pero también peligrosa, con una lengua muy afilada y un temperamento volcánico. En alta mar, entre puestas de sol y cenas elegantes, entre ellos surgió algo intenso. Lo que comenzó como un simple flirteo se transformó rápidamente en algo que los demás pasajeros veían casi como un compromiso. Pero al llegar a México todo cambió. Aznar, preocupado por encajar en la alta sociedad local, empezó a ver esta relación como un problema. La marquesa, por su parte, soñaba con formar junto a él una pareja poderosa. Y entonces llegó el desastre. Para celebrar la llegada de Aznar, organizaron un banquete con figuras importantes de la política y la cultura mexicana. Hasta el presidente iba a asistir, pero Aznar, temiendo que Margarita pudiera causar un escándalo, decidió no invitarla. Gran error. La marquesa, herida en su orgullo, apareció sin invitación, impecable pero furiosa. En el vestíbulo del hotel estalló en gritos, arañazos y empujones. Los empleados intentaron detenerla, pero Aznar terminó con el smoking rasgado, la camisa ensangrentada y su reputación destrozada. No fue al banquete y días después se fue de México sin hacer ruido, con el orgullo hecho trizas. Este escándalo lo perseguiría mucho tiempo después, cuando se barajó su nombre para un puesto ministerial bajo Franco. El dictador mismo lo vetó. ¿La razón? Su vida privada desordenada, especialmente aquel episodio con la marquesa en América. Lo curioso es que Margarita salió prácticamente indemne. Incluso recibió del presidente mexicano una cesta de flores y un par de chihuahuas como regalo. Quizás un gesto elegante, o quizá un agradecimiento por haber frustrado los planes del extranjero inoportuno. Lo cierto es que ella siempre parecía tener la última palabra, y se salía siempre con la suya, sin importar lo que sucediera. Indalecio Prieto, aunque alejado ya de todo eso, conservó aquella historia como un ejemplo más de los delirios y tragedias que rodeaban a ciertos personajes de su época. Y la vida de Margarita siguió envuelta en romances, poder e intrigas. Uno de sus amantes más cercanos fue un abogado catalán llamado Bassols, con quien compartía interés por el espiritismo y las ciencias ocultas. Se decía que tenían sesiones privadas, rituales e incluso contactos con el más allá. Durante la Guerra Civil surgieron rumores de que ella colaboró con redes de espionaje en Cataluña y actuó como enlace entre el Reino Unido y los sublevados. Incluso hay documentos franceses que la mencionan como miembro de la Quinta Columna. Su papel de espía se extendió más allá de España, moviéndose entre alemanes y británicos en plena Segunda Guerra Mundial, jugando a un peligroso doble juego. Tras el conflicto, su red de contactos la ayudó a facilitar la huida y refugio de varios jerarcas nazis hacia América Latina y España. Su capacidad para manipular y sobrevivir en contextos extremos parecía casi sobrenatural. Estaba totalmente zambullida en su elemento. Pero la tragedia personal la alcanzó cuando su hija Margot cayó enferma con edema pulmonar, meses postrada, con una salud que se deterioraba por momentos. Margarita decidió dedicarse por completo a cuidarla. Muchos vieron en este gesto una especie de redención. Cuando Margot murió a los 37 años, la madre se derrumbó, pero poco después la historia dio un giro oscuro y escalofriante. Uno de los hijos de Margarita denunció que su madre había profanado el cadáver de Margot.
En su investigación, la policía encontró la famosa lechera con la mano humana dentro de la casa familiar. Fue una de las portadas más impactantes del periodismo de sucesos en España. Como dijimos al inicio, se provocó un gran revuelo social a su publicación. La autopsia reveló que el cuerpo de Margot tenía mutilaciones hechas con precisión quirúrgica. Le faltaban ojos, una mano, mechones de cabello y parte de la lengua. Margarita y su esposo fueron detenidos, pero ella no mostró arrepentimiento. Incluso pidió ver a Franco para contar su versión. Decía que todo era una conspiración de sus hijos. La investigación los llevó a un viejo palacete en Albacete, conocido como la Casa de los Fantasmas. Allí se descubrió un laboratorio clandestino donde vivían 2 hombres que la marquesa presentaba como biólogos escandinavos, pero que en realidad eran científicos nazis implicados en experimentos inhumanos. Después de la muerte de Margot, estos científicos desaparecieron, dejando documentos comprometidos y armas. Se sospechó que la enfermedad de Margot no fue natural, sino fruto de experimentos secretos. Y si todo esto parece sacado de una novela, esperen. En los años 60, en plena fiebre por los ovnis, comenzaron a circular cartas que decían que unos extraterrestres del planeta Humo habían sido acogidos por una mujer en Albacete. Esa mujer, decían, era amante de los animales y les cedió su casa para hacer experimentos. Aunque después se supo que todo fue un fraude, muchos creen que ese montaje sirvió para esconder verdades más oscuras. Pruebas biológicas secretas, planes de control poblacional, armas biológicas. Finalmente, el caso fue cerrado sin juicio público. Se dijo que la marquesa solo quería conservar una reliquia sagrada de su hija, como si fuera un brazo incorrupto de Santa Teresa. Quedaron en libertad y el régimen se encargó minuciosamente de silenciar el escándalo con una eficiencia inquietante. Pero la historia nunca terminó de cerrarse. Todavía hoy quedan preguntas sin respuesta, flotando entre archivos secretos, sótanos vacíos y retratos olvidados en algún palacio polvoriento. Gracias por acompañarnos en la investigación del misterio de la mano cortada. Si te interesan los casos más extraños y oscuros que nuestro imaginario colectivo tiene para ofrecer, no dejes de apoyar el canal en la manera que puedas para que podamos seguir trayéndote este tipo de contenido. Te doy las gracias una vez más si has llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo expediente de los archivos. Lous fuera.